Bueno, primero que nada, gracias por invitarme y por compartir este rato con todos ustedes. La verdad que me queda poco que decir cuando escucho las dos presentaciones del resto de mis colegas, porque realmente ellos han resumido, cada uno desde su lugar, lo que es el mundo de la comunicación. Y ahora cuando también escuchaba esta presentación mía, yo decía, bueno, wow, todas las cosas que uno no se da cuenta que hizo y todo el camino que uno transitó. Y me parece muy importante, creo que lo primero que nos une a todos es la comunicación y la pasión por la comunicación. Si no tenemos pasión por la comunicación, pasión por el relacionamiento humano, si no tenemos la curiosidad del conocimiento, de saber, de vincularnos, no estaríamos acá. Y creo que cada uno de nosotros que estamos acá, lo que nos une y lo que nos ha permitido hacer este camino es esa pasión por el trabajo que nosotros hacemos. Esto no es una carrera que uno pueda decir, bueno, trabajo acá para ganar un sueldo y con eso queda resuelto, sino que es una carrera en la cual ponemos la persona, porque es la comunicación, es la relación, es la afectividad, es la comprensión, es la escucha. Entonces nos involucra como personas enteras, ¿no? Con toda nuestra afectividad, nuestra personalidad y nuestras capacidades y también nuestras debilidades. Y justamente en ese recorrido, y me pareció muy interesante lo que planteó el Vasco, es que ustedes hoy difícilmente puedan tener tan claro dónde van a llegar, porque este es un camino que se va construyendo a lo largo de la carrera, y yo les quería contar justamente que en mi época no existía la carrera de comunicación organizacional. Uno podía elegir publicidad, periodismo o comunicación audiovisual. Ese era el ámbito. Y yo cuando empecé a incursionar y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero ser? ¿No? Porque esa es la gran pregunta, ¿qué quiero ser? ¿Dónde me veo? Yo decía, bueno, asistente social, psicóloga, comunicación, no sé. ¿No? Pero había un punto en común que era el relacionamiento humano, ¿no? Por algo yo decía psicología, asistencia social, ¿no? Y el periodismo era algo que a mí me atraía muchísimo, porque era muy inquieta, me gustaba conocer, saber, interpretar, escuchar. Y bueno, y ahí dije, bueno, voy a probar con esta carrera comunicación, y la única opción que tenía era decir, bueno, elijo una de estas tres opciones, y opté por el periodismo, que la verdad que siempre fue una pasión para mí el periodismo. Y ahí me propuse y dije, bueno, yo quiero ser periodista del semanario Búsqueda. Para mí esa era mi meta. No había estudiado nada, todavía no había empezado la carrera, no tenía nada que ofrecer más que mi inquietud y mis ganas de ser periodista y de trabajar en el semanario. Recuerdo que Danilo Arbilla me tuvo 5 meses llamándolo todos los días en horarios distintos. Y al final, cuando tuve la entrevista, me dice, bueno, yo quería saber cuán interesada estabas y cuánta motivación tenías para entrar acá. Casi lo mato, porque realmente fue un sufrimiento y un calvario estar todos los días acordándome a qué hora lo tenía que llamar, luego volví a postergar, la frustración de en realidad no me va a prestar atención, y bueno, tuve que pasar por todo ese proceso. Y cuando llego ahí me dice, mira, lo único que tengo para ofrecerte es el archivo. Yo dije, wow, archivo. Uno dice, bueno, uno quisiera, ¿no?, ser algo más. Dije, bueno, en realidad, para mí el simple hecho de estar en el semanario, compartir con periodistas de primera línea, estar sentada en una mesa de redacción, viendo qué es lo que se va a trabajar en la semana y las discusiones periodistas, para mí eso ya es más que suficiente. Increíblemente les diría que si hubo escuela que tuve, fue el archivo del semanario Búsqueda. Me dirán, qué aburrido. Bueno, el semanario me permitió primero leer, que en aquel momento no existía internet, Wikipedia y todas esas historias, y ya me siento como una especie de vejez total, pero bueno, como no existía eso, y bueno, tenía que leer revistas internacionales, diarios internacionales, locales, saber quién es quién, conocer a los distintos personajes del mundo político, social del país, leer a distintos periodistas, distintos estilos. Entonces fue como una escuela de 2 años de periodismo intensivo y de conocimiento del mundo. Y obviamente siempre aprovechaba para robar esos ratitos de acompañar a algún periodista de un lado y de poder ver cómo redactaba uno de los periodistas. Y bueno, ahora estoy haciendo publicidad para la carrera del periodismo, pero bueno, ahí empecé mi incursión en el mundo de la comunicación.
disfrutando el periodismo muchísimo, principalmente me gustaba el periodismo más de investigación, el que me diera tiempo de entrar en los temas. Recuerdo, y ahí también parte de lo que es la personalidad de uno, recuerdo reportes, por ejemplo, sobre el análisis en aquella época de lo que era la contracultura, entonces me tenía que meter y de alguna manera involucrarme con grupos que no tenían nada que ver y poder ser uno más para entender qué pasaba, o sea, toda esa actividad. Y fui evolucionando y fui sintiendo la inquietud de decir, bueno, pero quiero ser algo más, me falta algo. Y incursioné en la televisión, estuve poco tiempo, recuerdo que hacía mis reportajes y como la naturaleza no me dio muchos centímetros, me llevaban unos cajones de verdura, entonces yo para no quedar así, digamos, ¿no? Que de punto de esta imagen quedaba así con el micrófono al entrevistado, me paraba arriba de un cajón de verduras y de frutas, y ahí, bueno, aproveché y me metí en el mundo de la televisión y más allá de ser periodista y de hacer entrevistas con los móviles, me metí en todos los ámbitos de la televisión. Y veía cómo editaban, cómo se seleccionaban las noticias, cómo trabajaban los camarógrafos. Y les cuento todo esto porque la carrera de comunicación implica eso, implica una búsqueda constante, un conocimiento, una curiosidad permanente de saber y de conocer y de ver cosas distintas. Y bueno, ahí seguí mi carrera, después trabajé en publicidad, en Punto Bimbi, y después entré en marketing de una empresa y finalmente terminé trabajando en lo que hoy conocemos como la comunicación corporativa. Y como les decía, fue un camino que realmente lo fui construyendo. Nunca soñé con ser una comunicadora organizacional o corporativa, que eso en aquella época tampoco existía. Y ahí es donde se resume el rol del comunicador organizacional. El comunicador organizacional es un articulador, es un constructor de puentes. Es quien establece ese vínculo entre la organización y los distintos públicos, internos y externos. Estamos hablando de los empleados, de la prensa, del gobierno, de todos los actores que se ven de alguna manera influenciados, impactados por la actividad de la empresa. Y en esa gestión, en ese proceso de construir puentes, lo que hacemos es justamente recurrir a todas estas distintas, o estos distintos triángulos que vemos acá. Usamos la publicidad, usamos el periodismo, somos de alguna manera los periodistas internos, también trabajamos con la prensa, con los medios digitales, entonces tenemos de alguna manera la posibilidad de tener y tocar un poquito de cada aspecto de la comunicación. Y en ese proceso, yo creo que hay cosas que son claves para el comunicador organizacional y que es lo que hace que esta carrera sea, por lo menos para mí, tan fascinante, y es que uno también está en el corazón de la empresa. Para poder ser un buen comunicador organizacional y poder de alguna manera cumplir con tu rol, tenemos que entender cuál es la estrategia de la empresa. Y tenemos que estar al lado de la gerencia general, de los directores y de los que toman decisiones. Porque lo que nosotros hacemos es gestionar justamente y lograr que a través de esos puentes comunicacionales y de esas relaciones, la empresa pueda lograr sus objetivos. Entonces, ese es nuestro rol, articular a los distintos actores, construir puentes, construir reputación. Yo diría más que construir reputación, diría gestionar la reputación, porque la reputación se desprende del accionar de cada uno. Y ese es un poco el centro del comunicador organizacional. Y como les digo, es difícil hoy, y les diría que hace muchos años, nuestra carrera lo que tiene, tal vez por el nombre, la comunicación, uno dice, bueno, comunicador, muchas veces pasa que los empresarios dicen, eso lo sabemos hacer, al fin y al cabo en la vida todos nos comunicamos y todos nos relacionamos. El tema es que justamente, como creemos que lo sabemos hacer, porque lo hacemos en la vida de todos los días, no tenemos la perspectiva de que una institución y una empresa es mucho más complejo y la comunicación de una empresa con sus públicos implica mucho más que lo que uno puede decir, bueno, comunico y chao, ¿no? O sea, de alguna manera me ha pasado en mi historia de decir, bueno, ay Florencia, bueno, vamos a sacar un comunicado para decir esto. Pará. No me digas lo que hay que hacer, decime lo que querés lograr. Y a partir de lo que querés lograr, veremos cuáles son los caminos para lograr ese objetivo que tú tenés. Y con eso en mente, me parece justamente, uniendo a lo que decía el Vasco, va a ser difícil que ustedes puedan decir, bueno, yo quiero y voy a encontrar un aviso que diga, busco comunicador organizacional. Seguramente van a encontrar empresas que están buscando
comunicadores para hacer estrategia de comunicación, estrategia de marketing, comunicación interna. Bueno, todos esos son elementos que componen el comunicador organizacional. Y entrando a trabajar y a pensar en cada uno de esos pequeños nichos, es cuando ustedes van a poder ir de a poco entrando en la organización, en la institución, y asumiendo y construyendo ese rol de comunicador organizacional. Y a veces uno puede pensar que capaz que la comunicación organizacional es más aburrida porque el periodista va de tema en tema, porque el publicitario tiene distintos clientes, distintos productos. Bueno, eso también pasa incluso dentro de una sola organización. Tenemos distintos públicos, distintos problemas a resolver, distintas situaciones para manejar, y también la posibilidad de ser protagonistas activos de esos procesos de relacionamiento de la empresa con sus públicos. Y ahora sí, yendo medio rápido y cerrando, cuando yo me planteaba, bueno, ¿qué busco? Primero voy a ir a lo básico. Obviamente, formación académica es importante. El inglés, por favor, el que no sabe inglés, aprenda ya. He tenido la mala suerte de tener que decir que no a personas cuyo perfil dije, sería un comunicador excepcional, no sabe inglés, no puede trabajar en mi empresa, lamentablemente, y es un rol que muchas veces tiene más relevancia en empresas internacionales porque están viendo la relevancia del comunicador organizacional, y tal vez a la empresa local le cueste más darse cuenta de que ese rol es importante. Entonces, las oportunidades están relacionadas mucho con el exterior. Entonces, por favor, el inglés, porque realmente es limitante. Redacción y expresión. Eso parece de perogrullo. Yo le diría, bueno, un comunicador tiene que saber redactar. Bueno, he tenido muchas sorpresas. Eso es indispensable. Indispensable porque tiene que tener la capacidad de comunicar, de transmitir y de ser claros. Y después, como decían todos, en realidad lo que buscamos en las entrevistas son actitudes, es la inquietud, es la pasión, es el compromiso, es el conocimiento general, el querer relacionarse y conocer más. Y para mí uno de los grandes descubrimientos, que parece también medio tonto, pero realmente para mí fue como revelador, es que uno de los elementos más importantes y las actitudes más importantes de un comunicador organizacional es la capacidad de escucha. El comunicador organizacional tiene que saber escuchar, y escuchar a los públicos externos, y salirse de su lugar, y salirse de la posición, y ponerse en el lugar de cada uno de esos públicos. De lo contrario, no va a ser un buen comunicador, porque no va a poder establecer realmente una comunicación con esos públicos. Entonces, la escucha, y por último, la capacidad de poder enfrentarse y decir, no estoy de acuerdo, de no ir por el camino de confort, sino estar siempre desafiando el status quo, desafiando lo conocido, para justamente encontrar caminos alternativos y poder establecer estrategias positivas para todos.